¿Qué es la fe y cómo puede este principio cambiar nuestra vida? Quédate hasta el final del video para que aprendamos juntos de cómo podemos aumentar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos una vez más a este su canal Ecos Podcast. En esta ocasión, una vez más, en la sección del Zion Voice, hablando de temas de que creemos los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y en esta ocasión yo quiero permitirme hablar de un principio, el primer principio del Evangelio de Jesucristo, el cual es la fe. Muchas personas pues tienen sus propias creencias realmente de qué es la fe y en qué se fundamenta este principio. Y hoy quiero hablarles acerca de ese principio y también ayudarles a que podamos aumentar nuestra fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Existen muchísimas incógnitas en cómo podemos nosotros aumentar este principio, este poder, cómo podemos nosotros crecer en él y cómo podemos nosotros ayudar a otros a que puedan también crecer en este principio. En lo personal, yo entiendo que he podido desarrollar un cierto nivel de fe en el Salvador Jesucristo y en su Evangelio. Sé que Él vive y que Él nos ama, así como también sé que Dios vive y que es un ser real. Puedo también testificar de estas cosas. Mi fe ha ido aumentando realmente con el tiempo. No es algo que llegó de la nada, sino que ha ido creciendo y aún sigue creciendo también en estos días. He estado pensando muchísimo en cómo puedo aumentar más mi fe en El Salvador y cómo puedo bendecir la vida de otros por medio de mi fe. Existen muchísimos testimonios y muchísimas escrituras que pueden ayudarnos a aumentar más nuestra fe y que pueden ayudarnos a seguir creciendo aún más. Podemos hablar de muchísimas cosas personalmente y también individualmente, pero yo entiendo que eso es algo que cada quien nutre en su momento y a su tiempo. Yo he tenido muchísimas vicisitudes y tribulaciones y creo que en base a eso, pues, mi fe ha ido fortaleciéndose aún más y ha ido creciendo. La fe es un principio básico del Evangelio, es un principio que todos realmente creemos en algo, pero realmente eso no es suficiente. Creer no es suficiente. Esa es mi propia percepción de lo que es la fe. Creer no basta, porque realmente, como dicen las Escrituras, pues la muerte sin obras es muerte en sí misma. Y debemos obrar. Por eso yo siempre he dicho que el Evangelio es un Evangelio de acción. Esto es un Evangelio para personas que se mueven. No es un Evangelio de inamovibles. Y hay un dicho que dice que camarón que se duerme se lo lleva la corriente. El principio de la fe yo lo he estado estudiando en muchísimos libros. Había un libro anteriormente que se llamaba Principios del Evangelio, que se impartía en las clases de Principios del Evangelio. Así mismo se llamaba la clase y era un libro buenísimo que tenía detalladamente los principios que se enseñan en la iglesia y muchísimas otras doctrinas también para los miembros nuevos de la iglesia. Yo fui en una ocasión líder misional y cuando existía esta clase realmente, y yo pude enseñar estas lecciones, vamos a decirlo así, estas clases a miembros nuevos e investigadores, y para mí era un gozo yo poder estudiar estos principios y para poder enseñarlo a otros, porque nadie puede dar de lo que no tiene. Nosotros damos de lo que tenemos. Yo siempre he dicho que para nosotros poder llenar el vaso de otros, la vasija de otros, nosotros tenemos que tener la nuestra llena, porque no podemos ayudar a nadie a tener algo si nosotros no lo hemos tenido, si no lo tenemos. Me gustaría por esta parte leer un poquito aquí en la página de la iglesia, iglesiadejesucristo.org. Y me gustaría basarme en eso porque no quiero hablar simplemente también de mis propias palabras. Si pudiera hablar de mí mismo, pues tengo muchísimas experiencias de cómo podemos aumentar la fe en El Salvador.
pero realmente también quiero hablar de cuál es la postura de la iglesia en cuanto a este tema. Y dice que el apóstol Pablo enseñó que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso está en Hebreos 11:1. Lo vamos a estar leyendo un poquito más adelante también. En el libro de Mormón también encontramos escrituras que se basan en este principio del evangelio. Y Alma dijo algo similar a esto y dijo: si tenéis fe, tenéis esperanza en cosas que no se ven y que son verdaderas. La fe es un principio de acción y de poder. Como dije anteriormente, esto es un principio de acción y también de poder. Cuando nos esforzamos por alcanzar una meta digna, estamos ejerciendo la fe, porque demostramos nuestra esperanza en algo que aún no podemos ver. Para que la fe conduzca a la salvación, debe estar centrada en el Señor Jesucristo. Podemos ejercer la fe en Cristo si tenemos la certeza de que Él existe. La certeza. O sea, debemos de tener la certeza, la firmeza de que Él existe, de que Él es real, de que Él es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Si tenemos una idea correcta de su carácter y si sabemos que estamos esforzándonos por vivir de acuerdo con su voluntad, tener fe en Jesucristo significa confiar totalmente en Él. Confiar en su poder, inteligencia y amor infinitos, lo cual incluye creer en sus enseñanzas. Significa creer que aunque no entendamos todas las cosas, Él sí las entiende, debido a que Él ha experimentado todos los dolores, las aflicciones y las enfermedades que podamos sufrir. Él sabe cómo ayudarnos a superar las dificultades del día a día. ¿Por qué es tan importante entender que todas las cosas que nos están pasando en la vida, que nos pasan, que nos pasaron, todas esas cosas Jesucristo las entiende porque Él ya pagó por esas cosas? En una ocasión alguien me dijo que no entiende por qué mi fe es así, o sea, por qué yo no me preocupo por las cosas. Y yo digo, si ya Jesucristo pagó por esas cosas, por esas preocupaciones, por esas vicisitudes, por esos momentos difíciles en mi vida, ¿por qué debo yo de preocuparme por eso si ya Él pagó por esas cosas? Y Él dice: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y cansados, y yo os haré descansar. O sea, Él nos dice a nosotros: vengan a mí. Él nos invita a venir a Él. Él nos invita a llegar a Él, a su bondad, a su amor, a su caridad. Y Él nos hará descansar. Entonces yo no me puedo permitir, si yo tengo fe y confianza en que Jesucristo es mi Salvador, en que Él existe, en que Él pagó por mis pecados, yo no puedo permitirme, en lo personal, no puedo permitirme temer, porque ya Él me dice a mí que si vengo a Él y le entrego mis aflicciones, mis dudas, mis problemas, mis quejas, Él me hará descansar. Entonces por eso yo no me permito, en lo personal, preocuparme por las cosas. Yo sé que, bueno, tendremos en la vida muchísimas dificultades, vicisitudes, pero esas son cosas momentáneas, Sabemos que en la tierra no hay felicidad completa, no hay felicidad plena, lógicamente, pero tenemos que también saber cuáles son las cosas en la vida que nos dan felicidad, porque si andamos detrás de cosas que no nos van a dar felicidad, pues lógicamente vamos a sufrir. Tenemos que saber priorizar en la vida cuáles son las cosas que nos llenan nuestro corazón, cuáles son las cosas que nosotros queremos que sean parte de nuestra vida, y no tanto de esta vida, sino de la vida que sigue. Me gustaría leer en Hebreo 1 un poquito acerca de la fe. Y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron aprobación los antiguos. Porque por la fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios. ¿Cuáles mundos? Los mundos. No habla de este mundo solamente, sino los mundos. De modo que lo que se ve fue lo que no se veía. Lo que se ve fue lo que no se veía. Si nosotros queremos lograr algo en la vida, específicamente, yo estuve leyendo un libro que se llama Invocando los Poderes Celestiales. Este libro es muy bueno, se lo recomiendo a cualquier persona que quiera leerlo. Se encuentra en el internet, lo pueden buscar, Invocando los Poderes Celestiales, en PDF, y el libro lo pueden descargar. Y me dice a mí que yo voy a recibir en mi vida siempre los deseos buenos de mi corazón.
No todo lo que pida, sino lo que el Señor entienda que yo necesito en ese momento. Alguien me hizo una pregunta de que si yo quisiera tener lo que quiero o lo que necesito. Y yo le dije que quería lo que necesitaba. Porque de querer yo quiero muchísimas cosas, pero realmente no sé hacia dónde me van a dirigir algunas cosas que lleguen a mi vida. Entonces, por el momento, quiero lo que necesito. Porque el Señor sabrá en qué momento darme algo más que necesite en ese momento también. Entonces, nosotros debemos de saber priorizar en nuestra vida esas cosas, qué cosas necesitamos y qué cosas queremos. Y los deseos de nuestro corazón siempre van a ser favorecidos por el Señor siempre y cuando sean buenos. Nosotros debemos de saber pedir a Dios. A veces no sabemos pedir, no sabemos invocar a Dios, ni sabemos invocar los poderes del cielo. Por ejemplo, yo he tenido por medio de la fe, he desarrollado algunos dones del Espíritu, como lo son el don del discernimiento. He tenido también la bendición de tener el don de lenguas. También he tenido la oportunidad de tener el don de concentrarme, o sea, de tener mi mente fresca, de no preocuparme por cosas. Hay muchísimos dones que son del Espíritu, muchísimos dones. También he tenido el don personal de la revelación personal, porque pues la necesito, lógicamente. Y he sabido discernir cuándo son revelaciones de Dios y cuándo no, cuando son simples sueños. Entonces nosotros como miembros debemos de saber discernir esas cosas, pero eso se discierne por medio de la fe. La medida de nuestra fe siempre va a ser la medida de nuestras acciones. Si nosotros actuamos poco, nuestra fe es poca. Cuando actuamos mucho, lógico, para el Evangelio, para la obra del Señor, pues nuestra fe es así. La medida de nuestras acciones siempre serán la medida de nuestra fe. Me encantó esa palabra. La medida de nuestras acciones siempre será la medida de nuestra fe. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Eso está en Hebreo 11:6. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonado de los que le buscan. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos agradar a Dios. En Santiago 2, el versículo 16 dice, y si alguno de vosotros le dice, id en paz, abrigaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Creer no basta. Creer no es suficiente. Creer no es suficiente. Nosotros debemos de actuar. La fe es un principio de acción y de poder. No podemos quedarnos estáticos. La fe es acción. En el libro de Mormón, también, aquí estoy también desmontando esta parte de que el libro de Mormón es otra Biblia. El libro de Mormón apoya la Biblia. Dice en Moroni 7, ahora bien, hermanos míos, ¿cómo es posible que os aferréis a todo lo bueno? Ahora llegamos a esa fe de la cual dije que hablaría, y os indicaré la forma en que podéis aferraros a todo lo bueno. Porque aquí, sabiendo Dios todas las cosas, dado que existe de eternidad en eternidad, he aquí, Él envió ángeles para ministrar a los hijos de los hombres, para manifestar concerniente a la venida de Cristo, y que en Cristo habría de venir todo lo bueno. Y Dios también declaró a los profetas por su propia boca que Cristo vendría. Entonces, ¿cómo podemos nosotros creer en Cristo? Tener fe en Él si no actuamos. Como dije anteriormente, el nivel de nuestras acciones determinará el nivel de nuestra fe. El nivel de nuestras acciones determinará el nivel de nuestra fe. En Doctrinas y Convenios, pero ¿cómo podemos nosotros, lógicamente, aumentar esta fe? En Doctrinas y Convenios hay una escritura buenísima que nos ayuda
a entender un poco de cómo podemos nosotros aumentar nuestra fe en el Salvador. Doctrinas y Convenios 90, sección 90, versículo 24, dice: escudriñad diligentemente, leer las Escrituras, escudriñarlas, estudiarlas. Orad siempre. Sed creyentes y todas las cosas obrarán juntamente para vuestro bien. Si andáis en la rectitud y recordáis el convenio que habéis hecho el uno con el otro. Orar siempre, escudriñad diligentemente. Y en aquel que buscare señales, verá señales, mas no para salvación. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo voy a creer cuando yo vea. Y en aquel que buscare señales, verá señales, mas no para salvación. No será suficiente. En verdad os digo que hay entre vosotros quienes buscan señales, y los ha habido aún desde el principio. Pero he aquí, la fe no viene por las señales, mas las señales siguen a los que creen. Sí, las señales vienen por la fe, no por la voluntad de los hombres, ni como les plazca, sino por la voluntad de Dios. Sí, las señales vienen por la fe para producir obras poderosas, porque sin fe ningún hombre agrada a Dios, y con el que Dios está enojado no está bien complacido. Por tanto, a estos no muestra señales, sino en ira para su condenación. Sí, las señales vienen por la fe para producir obras poderosas. Cuando nosotros tenemos fe, actuamos. Y luego que actuamos, vienen las señales. Porque sin fe, ningún hombre agrada a Dios. Sin fe, ningún hombre agrada a Dios. Y con el que Dios está enojado, no está bien complacido. Por tanto, a estos no muestra señales, sino en ira para su condenación. El Evangelio de Jesucristo, hermanos, ha sido restaurado en su totalidad. Y estas son las cosas que nos ayudan a seguir creyendo. Pero la creencia viene por la acción. Nosotros, si tenemos fe, debemos de actuar de acuerdo a nuestra fe. La fe es un principio de acción y poder. Y el poder viene luego de la acción. No solamente por creer y ya. Esto es un evangelio de acción. Debemos actuar. Que nuestras acciones vayan de acorde a nuestra fe. Y que nuestra fe vaya acorde a esas acciones. Este es un evangelio de amor. Este es un evangelio de paz. Este es un evangelio de milagros. Pero los milagros vienen por la fe. Y la fe es acción. Debemos de actuar. Debemos de creer. Debemos de siempre buscar el evangelio de Cristo. Que nuestra fe siempre vaya acompañado de acciones. Que no seamos solamente, como dijo Pablo, como címbalo que retiñe, sino que no vayamos por ahí hablando en lenguas y demás, y que nuestras acciones se queden en la nada. Esto es un evangelio de acción. Yo sé que Dios nos ama, que Él vive, que Él existe, y que este es su evangelio, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Es la iglesia restaurada de Jesucristo, tal y cual tenía Él en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, profetas, apóstoles en el Nuevo Testamento, 70 de área, pastores, evangelistas, maestros. Hoy en día existe la misma organización en la iglesia de Cristo. Y esta es su iglesia. En el nombre de Jesucristo, amén. Recuerden suscribirse a mi canal. Recuerden darle me gusta al video. Compartir este video para que otras personas puedan crecer en la fe. Gracias por estar conmigo aquí. Muchísimas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado y espero que sigan apoyando mi canal. Nos vemos en la próxima y que Dios los bendiga a todos.